Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a empezar con el estudio del capítulo 5 del libro que estamos siguiendo en la materia. En esta ocasión o a lo largo de estos videos que corresponden al capítulo 5 vamos a construir las ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de la elasticidad. ¿Esto qué significa? Resulta que todo lo que habíamos hallado en los capítulos 1 al 4 correspondían a un punto del sólido, es decir, nosotros no estábamos expresando todo el sólido en su totalidad, sino que solamente nos concentrábamos en un punto y que a ese punto le podíamos hallar los esfuerzos, le podíamos hallar deformaciones, etc. A continuación, vamos a empezar ya a estudiar al sólido como si fuera un todo, teniendo en cuenta cada una de las particularidades que tiene el sólido, dependiendo de su frontera. Y no solo dependiendo de su frontera, también teniendo en cuenta condiciones del sólido, como lo son el tipo de material, los módulos de Poisson y de elasticidad, las cargas que se le aplican, las fuerzas máxicas, etc. Entonces, en este video vamos a empezar con la sección 5.1, en la cual vamos a construir las ecuaciones diferenciales de equilibrio. En ella vamos a relacionar todo lo que tiene que ver con los esfuerzos que nosotros conocemos hasta ahora, los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Estas formulaciones, como no vamos a tener en cuenta el tipo de material, no vamos a tener en cuenta el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad, entonces estas ecuaciones sirven para casi cualquier tipo de sólido. Recordemos que para que todas las ecuaciones que le estamos calculando en esta materia sirvan en el sólido debe cumplir ciertas características, como por ejemplo que sea homogéneo, que sea isotrópico y que sea continuo y uniforme. Entonces vamos a empezar a hacer la construcción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que estas ecuaciones nos van a ayudar a entender cómo se comporta nuestro sólido y cómo podemos modelarlo de manera aproximada, teniendo en cuenta no solo una partícula del sólido, recordemos que nuestro sólido se compone de partículas, sino que ya vamos a considerar todo nuestro sólido. Y ahí ya vamos a poder tener en cuenta la geometría de nuestro sólido, las cargas que se le aplican, la dirección de las cargas, el material, etc. Entonces, por ahora vamos a hacer la construcción de toda nuestra formulación en 2 dimensiones y de ahí la vamos a extrapolar a 3 dimensiones. Entonces, recordemos que cuando estamos considerando un sólido en 2 dimensiones, siempre consideramos que es un sólido en 2 dimensiones que tiene un espesor T. Recordemos las deducciones que hacíamos de las ecuaciones en el capítulo 2, que siempre hablábamos de un sólido en 2 dimensiones que tiene un espesor T. Ahora, este sólido está sometido a unas cargas y está apoyado en unos puntos de apoyo que le sirven al sólido para que se pueda sostener y pueda soportar las cargas. Entonces, de este sólido vamos a extraer un pedacito de sólido que lo vamos a considerar rectangular para poder nosotros hacer nuestras respectivas deducciones para así poder hallar las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Entonces de ahí extraemos un trozo al interior del sólido para poder considerar todo lo referente al interior del sólido. Una cosa es lo que pasa al interior del sólido y otra cosa es lo que pasa en la frontera del sólido. Entonces vamos a considerar que nuestro sólido primero está sometido a unas cargas, ¿cierto? Y también está sometido a unas fuerzas máxicas. Entonces, al imprimirle nosotros unas cargas a nuestro sólido, vamos a inducir en él que ocurran unos esfuerzos sigma X, sigma Y, tau XY, como ya vimos en el capítulo 2. Y vamos a considerar que nuestro sólido también está sometido a unas fuerzas máxicas. Recordemos que las fuerzas máxicas pueden ser la gravedad, el accionar de una fuerza electromagnética, o gravitatoria, ya si estamos hablando que está en el espacio, puede ser. Entonces,
vamos a considerar que nuestro sólido está sometido a unas fuerzas másicas, es decir, a unas fuerzas que afectan absolutamente todas las partículas de nuestro sólido de manera uniforme. Esa es la definición de fuerza másica. Entonces vamos a considerar que nuestro sólido está en equilibrio, es decir, nuestro sólido se está moviendo a una velocidad constante o está en reposo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sólido está en equilibrio, que no hay aceleración, no tenemos una aceleración. Y entonces al llevar nuestro sólido al equilibrio podemos hacer una sumatoria de fuerzas tal y como lo hacíamos en materias como estática y como lo empezamos a hacer al inicio de esta materia, para poder encontrar la relación entre los esfuerzos, las fuerzas másicas y el estado en el que está nuestro sólido. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes, en este caso en los ejes X y Y, que es en el que estamos estudiando, vamos a tener la siguiente formulación. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X y recordando que, al igual que en el capítulo 2, nosotros simplificábamos todos nuestros esfuerzos con una sola flecha, porque estamos en un diferencial de sólido. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el caso de los esfuerzos, de la sumatoria de fuerzas, recordando que los esfuerzos son en realidad fuerza sobre área. Entonces, para nosotros poder hallar nuestra fuerza, entonces tenemos que multiplicar a nuestro esfuerzo por una área. Por eso necesitamos el espesor T, porque el espesor T nos ayuda a construir el área que necesitamos para poder hallar nuestra fuerza. Entonces, en este caso, hacemos la sumatoria de fuerzas en X y resulta que en X actúan primero nuestras fuerzas másicas en la dirección X, y esa fuerza másica, pues como afecta a nuestro diferencial de sólido, y como nuestro diferencial de sólido es tan pequeñito, entonces vamos a considerar que está en el centro. Entonces, esta es la fuerza másica y estas son las coordenadas que tiene nuestra fuerza másica. Por el diferencial de volumen, recordemos que las fuerzas másicas se dan siempre en unidades de volumen. Entonces, para nosotros expresar nuestro volumen tenemos el diferencial de X por el diferencial de Y, que expresaría el área de esta parte del sólido, este trozo de sólido, y el espesor T. Entonces aquí ya tenemos configurado un volumen, y volumen por la fuerza másica, pues ya me daría la fuerza que nosotros estamos buscando. Y ya lo que resta es sumar los esfuerzos que necesitamos descomponer en fuerzas. Entonces, en nuestro caso, los esfuerzos que trabajan en la dirección X son de dos naturalezas: los esfuerzos sigma X y los esfuerzos tau XY. Entonces, multiplicamos de la misma manera que hicimos en el caso de esfuerzos en el capítulo 2 y obtenemos estas formulaciones. La parte de los esfuerzos con sus coordenadas correspondientes por el diferencial de área en el que actúan, que como estas fuerzas normales actúan en esta cara, entonces sería la altura, que es delta Y, por la profundidad, que sería el espesor, y aquí estaría configurada el área sobre la cual actúan estos esfuerzos. Estos esfuerzos sigma X y los esfuerzos tau XY actúan sobre estas caras porque son paralelos a las caras en las que actúan. Siempre debemos recordar que los esfuerzos normales son normales a las caras sobre las que actúan, y los esfuerzos tangenciales o cortantes son paralelos a las caras donde actúan. Entonces vemos que en el caso de tau XY son paralelos a las caras AB y CD, todas con el espesor T. Asumimos espesor constante en el sólido, valga aclarar. Entonces obtenemos esta expresión de los esfuerzos cortantes o de los esfuerzos tangenciales por el diferencial de área sobre la que actúan. Entonces sería delta X por la profundidad, que sería ST. Y entonces hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección X y eso lo igualamos a 0. Lo mismo hacemos en la fuerza alrededor del eje Y. Entonces son todas las fuerzas que actúan en dirección del eje Y. Y entonces nos volvemos a encontrar con la fuerza másica, con sus coordenadas que están en el centro del sólido,
o en el centro de nuestro diferencial de sólido, y por el volumen, porque las fuerzas mágicas ya corresponden a volúmenes, pero debemos hallar una fuerza. Entonces multiplicamos nuestra fuerza mágica por el volumen y nos da la fuerza. Y lo mismo hacemos con el caso de los esfuerzos normales, que los multiplicamos por las áreas en las que actúan, y los esfuerzos tangenciales, que los multiplicamos por las áreas sobre las que actúan. Ahora, si dividimos las dos ecuaciones que encontramos anteriormente con respecto a delta x, delta y y t, dividiendo las dos ecuaciones vamos a obtener este sistema de ecuaciones. Como podemos ver, ya en la parte de las fuerzas mágicas, como dividimos entre delta x, delta y y t, entonces ya desaparecen esos diferenciales de volumen que nos acompañaban a las fuerzas mágicas, y pues dividiendo cada uno de los términos pues vamos a obtener expresiones de este tipo. Ahora, si nosotros estamos trabajando con unos diferenciales de longitud que serían delta x y delta y, podemos sacar límites y hacer que esos límites de esos diferenciales de longitud delta x y delta y tiendan a cero. O sea que en este punto ya estamos reduciendo el cuadrado en el que estamos trabajando a un punto de nuestro sólido. Ya no estamos trabajando con un trozo cuadrado, sino que ya lo estamos reduciendo a un punto, que es lo que hace hacer estos límites en delta x y delta y. Entonces, haciendo ese procedimiento para la primera ecuación, obtenemos esto. Recordemos que cuando tenemos el límite de una suma, vamos a obtener la suma de sus límites. Por eso vamos a distribuir ese límite en cada uno de los términos de la suma que vimos en la primera ecuación. Y lo mismo pasa en el segundo caso. En el segundo caso hacemos lo mismo que hicimos para la primera ecuación, repartimos los límites aplicando propiedades de los límites y vamos a obtener pues expresiones de este tipo. Ahora, recordando nosotros la definición de derivada, recordemos que la derivada en una dimensión, en este caso x, se expresa de esta forma. Yo la expresé en derivadas parciales porque en realidad nuestra función f, que son los esfuerzos, tienen más de una variable, que serían en nuestro caso bidimensional, o en el caso de dos dimensiones, vamos a tener a x y a y. Entonces, la derivada de nuestra función con respecto a x pues va a ser esta. Y aplicando esa definición, pues vamos a obtener esta expresión de las fórmulas anteriores para el caso de dos dimensiones. Como en el caso de x y y en las fuerzas mágicas, si nos devolvemos por lo menos para la formulación, miremos que en realidad este y, a pesar de tener coordenadas en nuestros puntos, pues si hacemos tender esos diferenciales de longitud a cero, ese delta x y delta y a cero, entonces ya esto va a desaparecer, estos términos medios van a desaparecer y va a quedar únicamente y en coordenadas x, y. Como podemos ver, estas son las formulaciones en dos dimensiones para un punto del sólido. Y si nosotros hacemos el mismo procedimiento que hicimos para el caso de dos dimensiones, en el caso de tres dimensiones y ya no trabajando con un espesor t, sino ya teniendo en cuenta un diferencial en el sentido de z, entonces vamos a obtener estas tres ecuaciones, todas teniendo en cuenta la fuerza mágica. Y las anteriores ecuaciones, tanto esta que está en el recuadro rojo como esta, que es en dos dimensiones, son denominadas las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio. Entonces, estas ecuaciones nos ayudan a expresar el comportamiento de los esfuerzos en todo el sólido. Pero entonces aquí tenemos un problema. Resulta que si nosotros miramos la formulación en tres dimensiones, esta formulación va a tener tres ecuaciones, como podemos ver en pantalla, pero resulta que nuestras incógnitas van a ser no las fuerzas mágicas, porque realmente nosotros las fuerzas mágicas las vamos a conocer siempre o casi siempre. Las incógnitas en este caso constituirían los esfuerzos. Recordemos que siempre vamos a tratar de encontrar son los esfuerzos.
Las deformaciones realmente nosotros las podemos medir en un laboratorio, las elongaciones, cambios de longitud, las fuerzas las podemos medir en un laboratorio, pero los esfuerzos no los podemos medir, los tenemos que calcular, es decir, eso es una medida indirecta. Entonces, al tener en este conjunto de ecuaciones en realidad 6 incógnitas que corresponderían a sigma x, sigma y, sigma z, tau yz, tau xz y tau xy, entonces vamos a tener un sistema en el que tenemos 3 ecuaciones y 6 incógnitas. Y eso se denomina un sistema que es estáticamente indeterminado. Entonces, para nosotros describir realmente cómo es el comportamiento de un sólido, no nos bastan realmente estas ecuaciones. Necesitamos otras ecuaciones en las cuales nosotros podamos expresar el comportamiento de nuestro sólido de manera completa. Y entonces, si nosotros consideramos el peso propio, que sería un tipo de fuerza másica, recordemos que esa fuerza másica actúa en dirección vertical negativa hacia el centro de la Tierra, realmente, y por eso tiene este negativo, que sería en función de la densidad por la gravedad. Entonces, resulta que nosotros tenemos aquí que nuestras fuerzas X y Z en dirección X y en dirección Z realmente van a ser nulas, porque solamente estamos considerando el peso propio. Entonces esas fórmulas se reducen a esto. Y en notación tensorial, para los que deseen saber la notación tensorial de estas formulaciones, entonces tenemos acá nuestro esfuerzo, sigma y j, recordemos que en realidad esto es sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 3,3 para esfuerzos normales, y para los esfuerzos tangenciales serían sigma 1,3, sigma 2,3 y sigma 3,3. Entonces, aquí tenemos la variación de IJ y la derivada con respecto a J, más nuestra fuerza másica, que nosotros lo podemos expresar como un vector B y su componente, que B sub 1 sería la componente X, B sub 2 sería la componente Y B sub 3 sería la componente Z. Entonces aquí podemos expresar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales parciales con notación tensorial. Y en notación matricial nosotros ya podemos empezar aquí a aplicar nuestros conceptos de divergencia para poder expresar nuestro sistema de ecuaciones, siempre teniendo en cuenta que esto es una matriz de 3×3 en el caso tridimensional y esto es un vector de 3 componentes. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.